Lo que hace unos años fue una explotación minera busca ahora convertirse en uno de los puertos de montaña más representativos en el mundo del ciclismo. Sus 10 kilómetros de dura ascensión y un desnivel medio del 8% dan al puerto llerano de Cotobello la categoría que en su día se ganó la Angliru, por donde han rodado ya varios de los mejores ciclistas del pelotón internacional. Un pelotón internacional del que forman parte, como no, Samuel Sánchez y Chechu Rubiera. Los dos ya han comprobado la dureza de estas rampas. Chechu Rubiera ha sido el descubridor para el mundo del ciclismo de un puerto cuya cima llevará desde hoy el nombre del ciclista asturiano. Entrenando por la mañana pensaba, joder, van a ponerme nada más que una cima, ¿no? Hay gente que con muchísimos más méritos que yo en el mundo de la, no sé, del arte, de la cultura, de la ciencia, pues tienen calles y yo no es que ya paso directamente de eso a una montaña. Un homenaje donde Chechu Rubiera compartió protagonismo con el ayerano Víctor Cordero. El exdirector general de la Vuelta a España ha sido uno de los mayores valedores para que la Ronda Española tenga en 2010 un final de etapa en el puerto de Cotobello, cima Chechu Rubiera. Es un puerto continuado, exigente, tiene trozos realmente pues para liarla, como dicen los ciclistas, ¿no? Yo lo conocía solo de vídeo, me lo había pasado Samuel por una grabación justamente de Radio Televisión del Principado de Asturias. Además Samuel él solo con el cámara, con lo cual se oían los jadeos de Samuel, etcétera, ¿no? Y ves la dureza y la belleza del puerto. La ascensión ya ha sido bautizada. La comunión entre el ciclismo profesional y el puerto de Cotobello llegará en 2010.